idea en estos minutos de actividad es tratar de encontrar en el sustrato fisiopatológico un incentivo para tratar mejor a nuestros pacientes. Por eso vamos a presentarle un paciente de 57 años que concurre a la consulta cardiológica derivado por un licenciado en nutrición que tiene planeado iniciar una dieta disociada y un plan de actividad física. Y nos lo manda a la consulta cardiovascular. Cuando vemos, este es un paciente varón en buen estado general, asintomático, no fumador, sedentario, que como antecedente tiene que hace 4 años se le realizó una angioplastia a la arteria circunfleja colocando un stent convencional. A partir de ese momento comenzó a ser tratado por hipertensión arterial y un año después comienza a ser tratado por diabetes. Hace 6 meses le hicieron una cámara gamma que fue normal, no reveló isquemia. Cuando vamos a ver el tratamiento que está recibiendo nuestro paciente, vemos estatinas, atorvastatina 10 miligramos, vemos carvedilol 12,5 por día, hidroclorotiazida 12,5 por día, metformina 2 gramos por día, está recibiendo suplementos de omega 3, 1000 miligramos por día, pregabalina 75 miligramos por día y sildenafil de manera ocasional. Cuando vamos al examen físico de nuestro paciente, vemos que tiene un incremento del perímetro de cintura y un incremento del índice de masa corporal con cifras tensionales elevadas para lo que serían control en el consultorio. Por último, en los datos de laboratorio que nos trae nuestro paciente, podemos ver un colesterol total de 198 miligramos por ciento, con valores de LDL de 99, HDL 56, triglicéridos 146, glucemias 130 y una hemoglobina glicosilada de 7,2%. Aquí vamos a establecer entonces la primera pregunta, que va a estar referida a qué actitud tomarían ustedes con este paciente en este contexto. Ustedes tienen que hacerle una devolución al licenciado en nutrición y van a tratar de alguna manera de orientarlo con respecto a cuál es la visión del cardiólogo al respecto. Por un lado, respecto de qué actitud vamos a tomar, podríamos autorizar el plan de alimentación propuesto por el nutricionista y el plan de actividad física, contemplando que tiene una cámara gamma negativa 6 meses antes. Podemos objetar el plan alimentario, podemos recomendar cambios en el tratamiento farmacológico o podemos hacer una combinación de recomendaciones. Podemos, por un lado, autorizar el plan alimentario y de actividad física, es decir, el primer punto, asociándolo con el tercero, recomendando algunos cambios en el tratamiento farmacológico. O podríamos objetar el plan alimentario y a eso sumarle los cambios en el tratamiento farmacológico. Bueno, ahora vamos a ver si puede fallar o no puede fallar. Vamos a tratar de hacer el tema de la votación. Vamos a programarlo mientras continuamos con esto, pero váyanse haciendo una idea, van a ir prendiendo seguramente sus celulares y va a ir pensando cuál de estas alternativas es la que ustedes consideran de alguna manera la correcta. La intención no es que exista una respuesta afirmativa que sea la correcta, sino que queremos ver un poco cuál es el posicionamiento de los cardiólogos frente a este tipo de pacientes y veremos si refleja esa disociación que habitualmente vemos entre guías de práctica clínica y la práctica cotidiana en nuestros consultorios. Bien, un poco para recordarles el paciente frente al cual estamos, es un paciente que es coronario, diagnosticado, el paciente es diabético, tiene un esquema de tratamiento que tenemos que valorar si es el correcto, tiene elementos que nos permiten hablar de que el paciente tiene una obesidad visceral y alteraciones en cuanto a la tensión arterial, y vemos que desde el punto de vista laboratorio, ustedes dirán si estamos alcanzando metas que justifiquen algún tipo de modificación.
¿Podemos empezar a ver el tema de votaciones? No, escúchame, Ricardo, la votación la hacemos después de luchar. Aquí tenemos, vemos cómo van progresando los resultados y vemos que existe mayoritariamente una inclinación por la respuesta D, que en este caso sería autorizar el plan alimentario y hacer modificaciones del tratamiento farmacológico. Evidentemente, coincido en un aspecto que creo que es el más sencillo para los cardiólogos, que es el hecho de darnos cuenta claramente que el paciente no estaba recibiendo antiagregantes, que el paciente recibía estatinas a baja dosis y que inclusive, de acuerdo a la luz de la nueva evidencia, podríamos pensar que un paciente diabético se podría estar beneficiando con la utilización de otro tipo de drogas. Vamos a volver entonces a nuestra presentación y vamos a tratar de empezar a meternos en el sustrato fisiopatológico que nos dé argumentos respecto de por qué estamos haciendo determinadas recomendaciones. En primer lugar, algo que los cardiólogos solemos soslayar, que es el tema del perímetro de cintura como expresión de obesidad visceral. Cuando hablamos de obesidad visceral, estamos hablando que predomina un tipo de adipocito, que es aquel que se encarga de tener una reserva importante de triglicéridos y que pasa a ser disfuncional. En nuestro organismo, en este momento, se están dando de manera simultánea dos tipos de procesos que no podemos desconocer. Por un lado, quienes acabamos de tener recién el refrigerio, comenzamos a incorporar kilomicrones que se van a transformar en ácidos grasos libres gracias a la acción de una lipoproteína lipasa, y estos van a ingresar al adipocito donde se van a reesterificar y transformarse nuevamente en triglicéridos. Y este proceso se llama lipogénesis. Es decir, la incorporación de alimentos, en la medida que no estamos gastándolo, consumiéndolos en energía, se va a ir a depositar en algún lugar. Paralelamente, si decidimos hacer algún tipo de acción y necesitamos energía, esos triglicéridos van a ser hidrolizados, se van a transformar en ácidos grasos libres y glicerol a través de la acción de una lipasa sensible a hormonas, y esto va a determinar la producción de energía, y a eso le llamamos lipólisis. Del equilibrio o desequilibrio entre estos dos procesos es que nosotros podemos poner en marcha una serie de mecanismos que son deleterios para nuestras arterias, en base a lo que generan los adipocitos por la liberación de una serie de elementos que van a actuar en distintos estratos, ya sea a nivel cerebral, muchas veces dando la idea de satisfacción, o poniendo, digamos, en marcha procesos que nosotros conocemos como que son procoagulantes o proinflamatorios, y que en un paciente asintomático, pero con 108 de perímetro de cintura, están presentes. Por eso es bueno ver que dentro de las hormonas que no estamos acostumbrados a valorar, se encuentra, por ejemplo, la leptina, que va a tener influencias a nivel de la frecuencia cardíaca, incrementando el agua, incrementando la tensión arterial, pero que básicamente lo que va a desencadenar es el inicio de una cascada inmune que no solamente es patrimonio de lo que ocurre a veces a nivel del tejido adiposo visceral, sino que también a veces está presente cuando a nivel de las paredes de las arterias comienza el proceso arteriosclerótico. En estas instancias se liberan citoquinas que van a estimular al hígado para la producción de reactantes de fase aguda. Entonces, en nuestro paciente, ese que hemos visto con incremento del perímetro de cintura, lo que está ocurriendo de manera activa es el proceso arteriosclerótico, en el cual la disfunción endotelial permite el depósito de partículas de LDL que después vamos a ver que tienen características especiales y van a ser reconocidas como un elemento extraño, por lo cual se expresan a nivel del endotelio moléculas de adhesión
que van a capturar monocitos. Estos monocitos van a penetrar en la íntima y se van a transformar en macrófagos, van a fagocitar los depósitos lipídicos en la pared, digamos, de la arteria y transformarse en células espumosas, dando inicio, de alguna manera, a la expresión, digamos, anatómica de lo que es la enfermedad arteriosclerótica. Entonces, creo que podemos concluir que la inflamación, aunque no la estemos midiendo, es un protagonista en ese paciente asintomático que nos derivó el nutricionista. Sin lugar a dudas, Paul Ridker ha sido quizás de los investigadores de los que más ha tratado de profundizar el concepto de inflamación desde que allá por fines de los 90 promovió el hecho de que se determinaran cuáles eran los marcadores a utilizar en la práctica clínica cotidiana e incorporó en las guías la presencia de la proteína C reactiva ultrasensible. Han pasado 20 años, sus conceptos van evolucionando y hoy nos plantea que de la misma manera que ya hemos incorporado la idea de un riesgo residual en aquellos pacientes tratados con estatinas, pero que de alguna manera no están alcanzando metas y van a tener eventos, también podemos hablar de un riesgo inflamatorio residual en aquellos pacientes que, aún habiendo alcanzado metas en cuanto al tratamiento de su dislipidemia, no alcanzan a disminuir el proceso inflamatorio y tienen valores de proteína C reactiva ultrasensible elevados. A partir de esta idea, empezamos a vivir otra medicina. De la misma manera que Walter nos va a hablar dentro de un rato de los inhibidores de la PCSK9, también tenemos anticuerpos monoclonales que van a actuar específicamente sobre las citoquinas, inhibiéndolas y de esa manera reduciendo el proceso inflamatorio. Es así que Paul Ridker nos plantea que con el canakinumab, un anticuerpo monoclonal de esas características, se logra reducir todos los marcadores de inflamación que conocemos y propone a partir de ello un estudio denominado CANDOS, del cual ya conocemos resultados, en el cual, con una intervención con distintas dosis de canakinumab, nos trata de demostrar que actuar directamente sobre la inflamación puede llegar a reducir eventos. Y para poder de alguna manera abstraernos de esta idea de los efectos quizás en otras áreas beneficiosos que pudieran llegar a enturbiar el resultado final, nos muestra que reduciendo los valores de alguna manera de inflamación, no modificamos en absoluto el perfil lipídico. Ustedes recuerdan que con el Júpiter bajaba la PCR, pero también bajaban los lípidos con la intervención de una estatina potente. En este caso nos muestra la acción de un antiinflamatorio específico sin modificar los niveles lipídicos. ¿Y qué encontramos? Lo que él esperaba, de alguna forma, que es en cuanto al endpoint primario, una reducción estadísticamente significativa que ronda alrededor del 15% y del endpoint secundario que ronda alrededor del 17%. Por eso crece en nosotros, yo supongo en este momento, una revalorización de lo que está significando esa obesidad visceral en ese paciente asintomático que hemos recibido en el consultorio. Es importante darnos cuenta que estos adipocitos maduros son capaces de producir otro tipo de hormonas que van a generar alteraciones, no solamente en lo que es la expresión clínica del paciente a través de algún tipo de marcadores, porque estas moléculas son capaces de generar resistencia a la insulina, sino que también hay otras cuestiones que no medimos, que se ponen en marcha, porque lo que hace la resistina es activar a esas moléculas de adhesión que van a capturar los monocitos para penetrar en el lecho de la placa arteriosclerótica. Y simultáneamente hay otras hormonas, como la adiponectina, que tendrían un efecto contrario, porque aumenta la sensibilidad a la insulina por un lado, por otro lado favorece la oxidación de ácidos grasos y la entrada de glucosa a los tejidos y reduce esa unión con los monocitos para que no penetren en la pared a nivel, digamos, de la íntima. Pero desgraciadamente esta hormona tan beneficiosa
está anulada justamente en los pacientes que tienen obesidad visceral. Entonces, cuando uno comienza a concientizar lo que está ocurriendo desde el punto de vista fisiopatológico, es mucho más claro las decisiones que vamos a tomar desde el punto de vista clínico frente a nuestro paciente. Esto se fortalece más cuando incorporamos un nuevo concepto. A mí este nombre de diabesidad me sedujo el primer momento. Con Daniel Piscor y Alberto Lorenzati desarrollamos un libro de cardiometabolismo y yo con este nombre me quedé enganchado porque generaba un vínculo claro entre un actor olvidado por los cardiólogos, que es la obesidad, con un factor de gran potencia como es la diabetes. Y me di cuenta que este término tenía 40 años, lo que fácilmente nos da a entender que los cardiólogos durante mucho tiempo miramos para otro lado. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro paciente desde el punto de vista bioquímico en la parte superior. Esto es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la actividad metabólica en ese mismo paciente. En un paciente con valores de glucemia normal o de una glucemia postprandial normal, pero que tiene obesidad visceral, se pone en marcha los mecanismos de insulinoresistencia que hacen que el páncreas cada vez tenga que producir y liberar mayor cantidad de insulina. En ese paciente que está llegando, digamos, a picos en cuanto a esta producción de insulina e insulinoresistencia, vemos que está por debajo de lo que sería el umbral clínico de diagnóstico. Al momento que hacemos el diagnóstico, nuestro paciente ya muestra un deterioro en la función de las células beta. ¿Esto es trascendente desde el punto de vista cardiovascular? Bueno, hay estudios que de alguna manera nos muestran que en pacientes que tienen un normal metabolismo de la glucosa, el contenido lipídico de las placas arterioscleróticas es significativamente menor a aquellos que tienen intolerancia a la glucosa o que tienen diabetes diagnosticada. Es decir, que ese paciente que está en vías de ser diabético ya ha comenzado el proceso de un desarrollo de un tipo de arteriosclerosis que lo posiciona en el lugar de la placa vulnerable. Cuando vamos a ver qué es lo que ocurre con la capa fibrosa, vemos que esta tiene mayor grosor en los pacientes que son normoglucémicos que en aquellos que son intolerantes o diabéticos. Y si recurrimos a un endocrinólogo que esté acostumbrado a utilizar algún tipo de índice de insulinoresistencia, vamos a ver que aquellos que se ubiquen en un tercio inferior van a tener un contenido lipídico de la placa ostensiblemente inferior que aquellos que se encuentran en el tercio superior. Con esto entonces empezamos a comprobar que por un lado no necesito ir a medir la actividad del adipocito, sé que el adipocito la tiene, que es una actividad proinflamatoria, que es una actividad proarteriosclerótica, que no tengo que esperar al momento del diagnóstico de la diabetes para comprender que mi paciente ya comenzó a ser diferente. Aunque tenga una placa que le acabo de diagnosticar a través del ultrasonido, sé que es muy probable que las características de esa placa sea distinta de otros individuos normoglucémicos. Estos son datos que se acaban de publicar durante el mes de junio en un JACC, en el cual se están evaluando pacientes del mundo real tratados con inhibidores de la SGLT2 y nos muestran lo que ya sabíamos. Vamos a ver pacientes diabéticos, en color azul los que tienen enfermedad cardiovascular, en color rojo los que no la tienen, y vemos que los pacientes diabéticos y con enfermedad cardiovascular tienen mayor mortalidad, tienen mayor insuficiencia cardíaca, y cuando vemos la sumatoria de estas dos variables realmente es altamente significativo. Y lo curioso es que utilizando una droga hipoglucemiante, en el gráfico que está al lado, podemos ver que aquellos individuos en color azul más oscuro que reciben los inhibidores de la SGLT2 tienen menor mortalidad, menor insuficiencia cardíaca que los que no son tratados de esta manera, sabiendo que son pacientes con enfermedad cardiovascular. Recordemos que nuestro paciente tenía una angioplastia hace 4 años, aunque tengamos una cámara gamma negativa. Y aquí es donde entramos Ricardo, a mirar... 5 minutos. Perfecto.
Aquí es donde entramos a mirar entonces otros mecanismos que los cardiólogos normalmente dejamos de lado, en este caso proteínas que se encuentran a nivel del túbulo proximal del glomérulo, que vamos a ver con gran afinidad por la glucosa y por el sodio, que de manera normal en nosotros están funcionando en estos momentos, recuperando iones, recuperando glucosa, y que es sabido participan en la homeostasis de los glúcidos. De Fronzo ya puso al riñón por esta situación en el octeto de la muerte, para que vean que los diabetólogos ya habían comenzado a dar relevancia a este tipo de mecanismo. Sabemos entonces que además los pacientes diabéticos, ya sea por la vía de ese incremento de producción de la insulina que activa el sistema nervioso simpático y el renina-angiotensina-aldosterona, o por la vía de la hiperglucemia que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también nos está estimulando a ese comportamiento anormal de la tensión arterial que también tiene nuestro paciente. Por eso no son hechos aislados el aumento del perímetro de cintura con la presencia de la hipertensión arterial. Nuestros pacientes diabéticos tienen una dislipidemia distinta del resto de los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen más partículas LDL pequeñas y densas con gran heterogeneidad. Gracias a Alberto Lorenzati con este gráfico vemos que en este tubo encontramos lo que serían los lípidos de un paciente que tiene 140 miligramos por decilitro de LDL sin síndrome metabólico. En este otro frasco colocamos al que tiene 140 miligramos por decilitro de LDL, pero con síndrome metabólico. La cantidad de partículas de LDL son superiores porque son más pequeñas y la cantidad de ApoB también es mayor. No es lo mismo la heterogénesis en un paciente que en otro. Vamos hacia la última pregunta y ya entramos en la recta final de estos minutos que nos quedan. Vamos a ver qué es lo que hacemos respecto de la dieta. Ustedes contestaron mayoritariamente que la autorizan a la dieta. Sin embargo, uno podría hacer algún cuestionamiento que ahora vamos a charlar. Entonces, vamos a proponer las siguientes alternativas para revalorizar lo que ya votamos. Autorizamos la dieta disociada, recomendamos en el segundo punto una dieta mediterránea basados en el estudio Predimed, sugerimos cambiar hábitos alimentarios en base a las recomendaciones del estudio PURE, o sugerimos evaluar individualmente a nuestro paciente, evaluar hábitos alimentarios, quizás a través de una encuesta alimentaria, y corregir en base a la proporción, cantidad, carga calórica y calidad de los alimentos. Entonces, vamos a tomar nuevamente los celulares, vamos a votar y podemos reformular entonces lo que votamos anteriormente, que era que simplemente avalábamos el plan alimentario y de actividad física, y les doy la posibilidad de que den marcha atrás. Después cada uno tendrá que argumentar por qué es que vota cada una de estas alternativas. Vamos dando entonces curso a la votación y cuando quieran después nos la van a ir mostrando para saber si hay cambio de opinión o no. Vemos que se han inclinado, en este caso, por la opción D. Acá me surge un inconveniente. Nosotros tenemos nada más que 4 preguntas, o sea que la A no existe. Perfecto. Entonces se han inclinado por la tercera alternativa, que es basarse en el estudio PURE. El PURE tiene marketing. Vamos a volver a la presentación. A ver, perdón. Déjenme ver. El punto 3 es la que ganó. Aparece como D. Anulan la A. ¿No? Ah, perfecto. Entonces la que ganó fue la 4. Valorar y acomodar al paciente. Me dejan tranquilos porque es la misma que yo votaría. Vamos entonces a volver a la presentación. Acá, respecto de lo que es alimentación, hemos tenido algunas evidencias. La que le gusta al doctor Piscors, que es hipertensólogo, es la propuesta del tipo de dieta DASH, en la cual se aumenta frutas y verduras, se reducen las grasas saturadas y ahí paramos y estimulamos que básicamente la gente vaya acomodando en base a eso su presión arterial y su peso. Pero desgraciadamente apareció evidencia, aparece el doctor Yusuf y nos habla que
de los datos del PIUR se desprende que quizás sean los carbohidratos los responsables de la enfermedad cardiovascular y que algunas grasas saturadas podrían proteger a nuestro paciente. Esto ha sido tremendamente cuestionado y me agarro de algo que dijo un psiquiatra en el día de ayer y que lo escuché. Una cosa es la correlación. Yo tengo 130.000 pacientes y empiezo a correlacionar datos y me pueden surgir algunas cosas que van contra natura. Y otra cosa es la causalidad. En este caso me inclino a pensar que el PIUR tuvo correlación, no causalidad. Y después tuvimos el estudio Predimed que fortaleció la idea de que la dieta mediterránea es muy buena, aunque no sé hasta dónde se puede aplicar a nuestra población. Pero también tuvo cuestionamientos por la randomización de pacientes, por eso hace unos días nada más se publicó nuevamente datos rescatando o sacando algunos grupos de pacientes que pudieran haber sido mal randomizados. Y los resultados siguen siendo lo mismo. Estoy terminando ya. Quizás en el próximo webinar les podamos hablar un poquito de alimentos funcionales y que nos podamos meter en el tema alcohol. Acabamos de publicar con Adrián Baranchuk Watching Wine, tratando de defender los elementos positivos que tiene el vino tinto y pusimos a consideración en el Congreso de FAC el posicionamiento de los cardiólogos argentinos. Cierro esta presentación entonces con esta imagen de estudiantes de medicina de Santiago del Estero que van a comenzar a cursar en una cátedra de prevención cardiovascular y les dejo este mensaje a manera de plegaria: la prevención es el camino por el que logramos postergar lo inevitable, la enfermedad y la muerte, pero su mayor aporte es como estrategia fundamental para incrementar la calidad de vida de la gente, logrando asociar la mayor longevidad con el estado de bienestar. Muchas gracias.